primero. Vamos a orar al Señor. Incline usted su rostro. Amado Dios Todopoderoso, nuevamente, Señor, un domingo más, estamos en su presencia, suplicándole que, Señor, todos los humanos, todos los problemas, dificultades de cualquier tipo que sea, Señor, queden a sus plantas y podamos despojarnos para estar atentos a su palabra, para poder, Señor, aprender lo que usted nos tiene preparado hoy. Le pedimos, Señor, esto en el poder de Jesucristo, Señor, y me pongo en sus manos. En el nombre de Jesús, amén. Busquemos la lección de hoy, que está en... A ver, ¿cómo es esto? En Hechos 22, ¿se recuerda usted la clase anterior? Del 22 al 30. 22, del 22 al 30. Ahí está. Y también vamos a ver del capítulo 23, del 1 al 11. El texto clave, Marcos 6:50. Si lo puede buscar, por favor, para que lo veamos. Marcos 6:50. Yo puse una versión NTV, pero leámoslo en la Reina Valera. Cuando usted lo tenga, me dice amén, por favor. Leámoslo entonces. Soy yo la que... Marcos 6. Esta Biblia es nueva, entonces no está trabajada como la otra. Ya, 1, 2, 3. Amén. Amén. Miedo. Tened ánimo. No temáis. Qué hermosa la palabra del Señor que en esta mañana nos anima también. Amén. ¿Sabe qué? Les voy a pedir que hagamos una oración cortita, especial, antes de iniciar la clase, porque mi hermana Morita no está bien de salud, vino igual, y la hermana Pamela también necesita oración. Así que le pido que usted incline su rostro para que dejemos toda dolencia, todo en las manos del Señor. Amado Dios Todopoderoso, en forma especial, Señor, vamos a usted. Señor, sabiendo de que usted es médico de médicos, que por su llaga fuimos curados, Señor, no solo, Señor, espiritual, sino usted es un Dios integral y tiene propósitos, Señor amado, bendito Dios, porque nada, Señor, nos sucede si usted no lo permite. Sabemos que este cuerpo, Señor, no es, Señor, la parte exterior no es eterna. Pero, Señor, te pedimos en esta hora misericordia, que tú, Señor, le fortalezca a mi hermana Morita, Señor, a mi hermana Pamela, que usted conoce, Señor, qué es lo que ellas
están padeciendo. Mi Dios amado, pedimos a usted, Jesucristo de gloria, en su voluntad, en su soberanía, tenga misericordia y extienda por piedad, Señor, su mano de sanidad. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Entonces, haremos ya que leímos el texto bíblico, haremos un recordatorio, digamos, de la clase, pero primero vamos a ver qué es lo que en esta clase vamos a ver. Del 22, capítulo 22, del 22 al 24, turba enfurecida. 22, del 25 al 30, declarando Pablo su ciudadanía romana. Y en el capítulo 23 veremos, del 1 al 5, Pablo ante el concilio, del 6 al 10, estrategia de Pablo, y después el 11, que es el último versículo que veremos en esta clase, el consuelo de Dios. Por eso el texto clave. Y vamos a recordar un poco para entrar en el tema lo que hemos tratado en clases pasadas. Pablo, al igual que Cristo, él fue resueltamente a Jerusalén. Eso Jesucristo también afirmó, dice, su rostro, sabiendo lo que le iba a suceder, porque Él es Dios y tenía comunión íntima con su Padre. Pablo, humano, fue advertido a través de un profeta, Ágabo, un griego, cuando fue a casa de Felipe el diácono. Y llega él a Jerusalén. Antes, los hermanos, ¿qué hicieron? Rogarle que no fuera. Pero él resueltamente, cumpliendo la palabra, al propósito de Dios, guiado por el Espíritu Santo, dice que él está dispuesto a dar su vida. Amén. Llegando a Jerusalén, los hermanos lo reciben gozoso y cuenta él una a una lo que sucedió, que Dios hizo mediante su ministerio con los gentiles. Y después Jacob le dice que la situación en Jerusalén de los creyentes judíos y también de los que vinieron de Asia, porque recuerden ustedes que uno de los dos propósitos era pasar la fiesta de Pentecostés en Jerusalén y llevar la ofrenda. Entonces, le cuenta Jacob de que hay un rumor, y eso lo vimos, lo peligroso que es atenerse a rumores, porque generalmente un rumor no solo es benigno, sino trae consecuencias, se le ponen algo de que no es verdad como que fuera verdad. Y la gente, hasta el día de hoy, y hoy es peor porque las redes sociales son mucho más rápidas y muchas veces caemos en que no vemos la fuente, de dónde, de primera persona, y uno se queda con ciertas ideas que no son reales. ¿Qué es lo que ese rumor
rumoreaba, ¿se recuerdan ustedes? ¿Alguien? ¿Qué se rumoreaba? Amén. Que Pablo estaba enseñando que no se circuncidaran, que apostataran contra Moisés y que no siguieran sus costumbres, cuando no es real. Lo que él enseñaba era que la salvación se obtenía por gracia, ¿cierto? A través de Jesucristo. Bueno, entonces, ¿qué pasó con él? Arremetieron contra él. ¿Y por qué? Porque lo vieron en el templo, según ellos, que estaba introduciendo a los gentiles en el templo y eso era digno de muerte. Existía en el templo, digamos, en el lugar donde estaba construido el templo, los atrios, que son los patios. Ahí estaba un lugar para las mujeres y para los gentiles que se habían convertido a la religión judía. Pero ellos no podían entrar al templo y habían unas como columnas pequeñas que se usan para los balcones aquí, que son cortitas, se llaman balaustra, que son balaustro, que son columnas pequeñas, que todavía hay casas en Villa Alemana, he visto que los balcones las tienen. Entonces eso, si traspasaban eso, lo único que ellos tenían permiso para matar era cuando se introducían, pasaban esas barreras. Entonces no era menor para ellos esto. Y lo que le propuso Jacob era que se unieran a unos jóvenes que estaban haciendo votos y que les pagara él lo que correspondía para eso. Y en eso estaba cuando los judíos, estos de Asia Menor que vinieron a la fiesta a Jerusalén, forman un alboroto y ahí arremeten contra Pablo, lo arrastraron fuera del templo, acusándolo, además, como les decía, de que entraba gentiles al templo. ¿Y qué pasó? Que los soldados, los centuriones vinieron y sacaron en vilo al pobre Pablo ahí, que estaba siendo golpeado. No menor, imagínense una turba que venga a pegarle a uno. Entonces, ¿por qué? El tribuno no podía permitir que hubiera un caos, que hubieran desórdenes, porque él también era perjudicial para su labor que estaba realizando como tribuno. ¿Qué pasa? Lo lleva, mire, ellos que gritaban, muere, que muere, muerte. Lo mismo que hicieron con Jesús, también gritaban lo mismo. Pablo sufrió muchas consecuencias por predicar y por su fidelidad al llamado de él, de Dios que tenía para su vida. Estando en el castillo donde lo llevaron el tribuno, Pablo se sorprende porque no fue para
resguardarlo, sino que él quería, porque él suponía de que Pablo había cometido un crimen muy grande para ser acusado, golpeado, sin hacerle juicio o nada. Así que el pobre Pablo sufrió todas las consecuencias. Entremos en el capítulo, en la clase que nos corresponde hoy, que es el 22 del 22. Él estaba relatando, leamos aquí, dice, y le oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. ¿Qué es lo que les enfureció tanto para que tuvieran esta actitud con Pablo? Es lo que dice en el versículo anterior, en el 21, pero me dijo, porque él empieza a relatar su vida en Cristo y dice, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. No les molestó que dijera que iba a ir lejos, sino que iba a ir a los gentiles. Porque ellos nada querían y querían solo exclusividad para ellos de su Dios. Pensaban de que no merecía ningún favor de Dios los gentiles. Nada les molestó a los judíos, ni la experiencia de Pablo que vivió con Jesús, porque él tuvo una conversión, pero sobrenatural. Que la luz los cegó, no les importó, que cayó a tierra, que el Señor tenía todo listo para que él recuperara la vista, que Ananías fue el instrumento que tuvo que ir, imponerle manos y él recobró la vista. Cuando dice, él ve que lo que había recibido, el Señor ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles, cambió el ambiente absolutamente y se transformó en una turba, en un caos nuevamente. Ahí su celo fanático, porque un fanatismo de ellos, hay un celo que Pablo también tenía, pero era un celo benigno en el sentido de resguardar, de no contaminarse, de hacer la voluntad del Señor. Pero el celo fanático de ellos los llevaba a hacer estas cosas irracionales. Entonces, por eso dice, quita de la tierra a tal hombre porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué clamaban así contra él. Oye, ¿se imagina usted el ambiente que se vivía? Chillando, tirando, rajando su ropa, tirando polvo, la gente gritando. No se entendía nada, nada. Hemos vivido un tiempo lamentable de caos en nuestro país,
lamentablemente. Pero fíjese que pienso yo que esto fue peor, porque ellos tenían una costumbre de personificar lo que querían decir, no solo con palabras, sino que ellos personificaban las cosas con hechos. Entonces, esta gente, esta turba, solo tenía el deseo de crucificarle, de que lo mataran. Vamos al 24. Qué lata tener que ponerse, llega a una edad uno, lamentable. El 24 dice, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza. Ahí cuando Pablo se da cuenta de que va a ser azotado, a ver, tengo acá 22, tiempo de transición, Pérez. 23, 18, no, acá. Me perdí. Ahí, donde sale esa foto de... Ahí. ¿Qué pasa? Toda esta conducta que tenían los judíos, esta locura frenética, asombró al tribuno, como le contaba, y el tribuno ordena que azoten a Pablo. Pablo ya estaba golpeado. Él no venía fresco de un descanso, de haber estado en Cancún, qué sé yo, no, sino que venía golpeado, azotado. No solo afecta físicamente, sino también psicológicamente. Él es humano. Y entonces, este castigo brutal que se acostumbraba solo en la gente que no era romana, que no tenía ciudadanía romana. Entonces a Pablo le quitan la túnica porque los colocaban en un poste, podía ser alto o pequeño, y lo amarraban, lo tenían con cadenas, y quedaba todo el torso desnudo. El instrumento de flagelación era con un mango corto que tenía unas tiras que llevaban en las puntas huesos o metal, que no era un huesito pulido, no, era para que hiciera daño. Y este instrumento eran dos los verdugos. El pobre hombre estaba al medio y uno daba el latigazo y luego el otro. ¿Se imagina usted? Eso fue lo que Jesucristo soportó por usted, por mí, sin tener pecado alguno. Y no sé si, como nuestra mente es tan olvidadiza y nos metemos en lo que es terrenal, que son propias preocupaciones y cosas de la vida normal, el trabajo, el que estudia, estudio, lo olvidamos, el sacrificio que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Y Pablo, al ver esto, le dice al centurión que está cerca, le dice, es lícito hacer esto
a un romano. ¿Y qué pasa? Que se asusta. Se asusta y va donde el tribuno y le dice, ¿qué vas a hacer? Le advierte. Él es romano. Y el tribuno, obviamente, se asusta y ¿qué hace? Lo suelta. Leamos. Dice el 27, vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Porque el tribuno le dice, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. ¿Se da cuenta usted? No sé si logra imaginar la situación de lo que estaba sucediendo con Pablo. No sé si usted puede imaginar, pero no es una situación agradable. Él estaba sirviendo al Señor. Y podríamos tal vez pensar, oh, el Señor va a mandar un par de ángeles y lo va a sacar como lo hizo con Pedro anteriormente. No le cuesta al Señor hacer estas cosas de librarlos físicamente. Pero hay propósitos para todo. La maldad del hombre que se refleja en la vida diaria, porque hay cosas que hoy en Chile estamos viviendo que yo creo que nunca en mi mente y en la suya y podríamos haber imaginado que se llegara a descuartizar gente a diario, que no se sabe todo, y quedar muy tranquilos. Esa situación estaba viviendo Pablo. Estaba en eso intranquilo también, pero a la vez nunca perdiendo la fe, nunca perdiendo la convicción, nunca dejando de hacer la voluntad de Dios. Nunca. Mire, ¿sabe que hay una palabra aquí? Bueno, así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Igual a él le habían atado antes. Ya mire, ellos estaban para cumplir la ley y ellos traspasaban eso. ¿No le parece a usted algo similar hoy día? No hay justicia en el hombre. Y no es solo de hoy. Acérquese, porque no tengo micrófono. Buenos días, mi hermano. En la palabra tenemos un castigo que se le daba a Israel cuando se alejaba de Dios, que se le ponían príncipes, o sea, jóvenes como sus reyes. No sé si lo asocian con nuestro país. Tenemos gente que no tiene idea de nada, como nuestros reyes, por la popularidad o por la estupidez propia. Y es un castigo que se le dio a Israel cuando abandonaron a Dios. Nuestro país está abocado completamente a agendas homosexuales,
y a cosas así. Es parecido a lo que le pasó a Israel, que se le dieron jóvenes inexpertos como príncipes. Eso sucede de la caída del hombre, cuando decidió desobedecer a Dios. Es la fotografía del hombre, de la humanidad caída, lo que pasa. Bueno, y el 30 dice, al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por el cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Como estaba intrigado el tribuno, estaba ya con todo este desorden porque le podía costar a él el trabajo, fuera de lo que había hecho con Pablo, porque como romano, él no podía ser castigado antes de tener un juicio y tener un veredicto de culpabilidad. Imagínense que entonces él tuvo mucho miedo, por eso dijo, bueno, como esto es de sus leyes, vamos a presentarlo ante el concilio, y lo hizo. Entonces, este tribuno dice que lo presentó ante el concilio. ¿Qué es un concilio? No sé si ustedes, alguno no lo sabe, porque yo no sé cuántas personas nuevas están aquí hoy día, que no... qué bueno, qué bueno. Que no hay visita hoy día, sino que somos todos de la congregación. Bueno, el concilio estaba formado por dos grupos, que eran los fariseos, los saduceos y los escribas. Eran 71, dice, con el sumo sacerdote, que eso puede haberse tomado como costumbre en Números, cuando Jetro le dijo a Moisés, como el pueblo era ya abundante, que tomara hombres para que pudieran ayudar en la labor y que cosas más delicadas pudieran llegar a Moisés para solucionarlo. Como, por ejemplo, podría ser la estructura de la iglesia actual, que hay departamentos. Bueno, me salí un poco de... Cuando llega Pablo y lo presenta ante el concilio, el ambiente era no de paz, sino que era un ambiente con deseo de muerte. Querían deshacerse de Pablo. ¿Por qué? Porque los que vinieron de Asia Menor sabían exactamente lo que Dios, no Pablo, sino que lo que el Señor había hecho con los gentiles a través del ministerio de Pablo. Porque Pablo fue un instrumento como lo es usted, como lo soy yo. Aquí el que llama, el que capacita y respalda es Dios. Nosotros somos solamente jornaleros en su viña. Somos obreros en su viña. Él es el que hace. El Espíritu Santo es el que toca y cambia, como lo hizo con Pablo cuando llega la luz,
cuando saca al hombre, a la mujer, de tinieblas a la luz. Entonces estaban llenos de hombres que eran religiosos, porque este Sanedrín, el sumo sacerdote Ananías, Josefo, que es un historiador confiable, dice de que los 12 años que estuvo él como sumo sacerdote fue el más cruel, el más corrupto, el más violento. ¿Le parece algún recuerdo de corrupción? ¿Dónde? No, yo no. Hoy, menos mal que no hicieron alguna fundación por aquí, a ver, no. Entonces, se presenta, veamos cómo lo hace Pablo. Él se presenta, dice, entonces el 23:1, capítulo 23:1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Aquí, hermanas, hay algo que llama la atención. Esto yo lo escuché también muchos años antes. Dice Pablo, con buena conciencia. ¿Qué es la conciencia? La conciencia viene del término griego suneidesis, que sun significa con y eidesis significa conocimiento. De ahí viene entonces la conciencia con conocimiento, es el conocimiento, es una voz interna que Dios puso en el hombre. Ahora, la conciencia, ¿de cuándo fue activada la conciencia en el hombre? Recuerden ustedes que en el Edén el hombre conversaba cara a cara con Dios y tenía una relación, así como nosotros estamos ahora. ¿Y qué dijo Satanás? Le dijo, si tú comes de ese fruto, se te abrirán los ojos. ¿Acaso no tenía ojos? Los tenía. ¿Pero de qué estaba hablando Satanás? Del interno, los ojos internos del conocimiento. Y esta voz interna, de ahí se activó la conciencia del hombre. ¿Por qué? Porque le dijo, mira, ya no vas a necesitar de Dios, vas a ser como Él. Y tú te vas a mandar, tú vas a ser independiente. Y dígame si desde niño el niño quiere hacer su voluntad. Usted le va a tomar la mano y le tira. Desde niño, desde bebé, se dice, pues los que estudian el comportamiento, psicólogo, que el bebé manipula muchas veces. Oiga, y hasta los animalitos manipulan. Así que de ahí se activó esta conciencia y el hombre conoció al comer el fruto que
le despertó el sentido de saber el bien y el mal, que ya él creyó que iba a ser como Dios. ¿Y qué pasó? Que de ahí la conciencia se dañó por el pecado de desobediencia. Por ese pecado se activó. Y también me recordaba de cuando en el diluvio, ¿qué dice? En Génesis 5:7, dice que el hombre, o sea, era tanto el pecado que llegó a la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque todos sus pensamientos, o sea, el conocimiento del hombre de lo que tenía era de continuo al mal, lo que había en su corazón. ¿Por qué? Porque en el corazón tenemos las inclinaciones. Sus inclinaciones son distintas a las mías, pero nada bueno. Y aquí, en el conocimiento, al saber nosotros como creyentes, conocemos lo que es bueno a la luz de la palabra. Por lo tanto, no es bueno que nos dejemos llevar por lo que nos dice nuestra conciencia. ¿Por qué? Porque la conciencia está dañada por el pecado. ¿Qué tenemos que hacer? Esto, a la luz de la palabra. ¿Sabe que ahí el enemigo siempre está? Porque está, humanamente está dañada. Siempre está ahí funcionando, pero ¿cómo nosotros podemos tener una buena conciencia? A ver, yo puse eso, ahí. Llegamos al Señor con conciencia dañada, herida, cauterizada, corrompida, débil, una conciencia mala. No lo digo yo. 1 Corintios 8:12, de esta manera, hablando Pablo por los gentiles que eran creyentes, de esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su flaca conciencia, contra Cristo pecáis. Si usted o yo hacemos algo que puede dañar a un hermano que todavía, porque esto ahí va en escala de madurez, el camino en el Señor. Entonces nosotros debemos cuidarnos, no porque pueda hacer mal algo que comemos, o es un ejemplo este, pueden ser muchas situaciones, no hacerlo por amor, porque el Evangelio es amor. Y el concilio que se hizo en Jerusalén, ahí se dictaminó por amor. Ustedes se van a privar de esto a los gentiles y estos otros, los judíos, no le iban a exigir circuncidarse y llevar. Cauterizada, que con hipocresía hablará mentira teniendo cauterizada la conciencia. En 1 Timoteo 4:2, cuando Pablo estaba ahí enseñándole a Timoteo. Corrompida, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Tito 1:15 y 16. Débil, porque si alguno te ve a ti sentado a la mesa en un lugar de aquel que es débil, ¿no será de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo, ahí lo que hablábamos recién,
se perderá el hermano débil, por quien Cristo murió. Eso tenemos que pensar siempre, que Cristo murió y el pago de Dios es tanto el mismo para el que tiene un título profesional o como se llame, o que tenga un ministerio, como se llame, el mismo. Aquel que apenas sabe leer, es el mismo. Y damos gracias al Señor porque Él no discrimina. ¿Cómo mantener una buena conciencia? Porque no nos libramos de que vengan pensamientos a nuestra mente. El pastor decía en uno de los estudios bíblicos, que no es malo porque no podemos evitar que los pensamientos vengan, pero no es malo que un pájaro se pose en un árbol, sino que haga nido, y yo le pongo, y que saque crías. Eso es lo que debemos evitar, que un pensamiento después tenga una raíz de amargura. Y dice, ¿cómo mantener una buena conciencia? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas, desecho lo que era, hechas una nueva criatura. En Efesios 4:23, ustedes, o sea, nos dice a nosotros, ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos, santos de verdad, santos, apartados, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Después dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. ¿Por quién? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por lo tanto, nuestra conciencia solo es confiable cuando no nos lleva a elegir nuestra voluntad por sobre la voluntad de Dios. Eso es lo que hizo Pablo. Con Cristo en el corazón, el Espíritu Santo regenera. Y eso es labor nuestra, para que el Espíritu Santo renueve, regenere, haga nuevo en nuestro corazón nuestra forma de pensar, de actuar, porque de lo que hay en el corazón sale al exterior. Ahí solamente nosotros tenemos que abrir. El Señor nunca va a hacer algo si yo no lo permitimos. Él no es como el enemigo que llega y sale, ¿cierto? Amén, una transformación total. Entonces el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que golpeasen en la boca. Entonces Pablo, humanamente, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. El Señor Jesucristo dijo también estas palabras. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron, al sumo sacerdote de Dios injurias. También a Jesús le dijeron y uno de los soldados le pegó también a Jesús. Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Qué importante, hermanos, es reconocer cuando nos equivocamos, cuando cometemos algo contra alguien porque sale nuestra humanidad.
Jesucristo no abrió su boca. Él cayó por amor a nosotros, el perfecto. Pero nosotros, por muy apegados como Pablo, yo no veo otro apóstol que sea como Pablo. Lo que sufrió, la convicción, la fe, la pasión que tenía después de Cristo. Pero él comete errores como usted, como yo. Ahora, ¿por qué no vio? No sé si por la lejanía, eso no importa. Lo que importa que él se disculpó, y eso debemos hacer nosotros. Es importante reconocer, pedir perdón a Dios y al agraviado. Pablo no se escudó en que podía estar, estoy estresado, me han pegado, mire, me están calumniando. No, él reconoce que a la autoridad, o porque su hermano siempre debemos considerarlo como mayor, y no tan solo aquí, sino en nuestro hogar, en el trabajo, en nuestro barrio, por eso nos pide el Señor que tengamos dominio propio, que podamos pedirle al Señor. En el Salmo 141:3 dice: pon guarda en mi boca, que cuesta controlar la lengua. ¿Cómo cuesta? Pero no es imposible, no es imposible. Los fariseos y saduceos, que unos creían, los fariseos creían en la inmortalidad del alma, en la resurrección del cuerpo, en la existencia del mundo espiritual de ángeles y en la recompensa o el castigo futuro, según las obras de cada cual. Pretendían tener piedad por sobre el resto y se apartaban de ello. Los saduceos no creían ni en la inmortalidad, ni en la resurrección, ni en el mundo espiritual. Eso está en Marcos 12, del 18 y 19. Ahí. Después viene la estrategia de Pablo. Bueno, la estrategia de Pablo, al ver rápido, Pablo para pensar, bueno, el Espíritu Santo allí es lo que le dio un respiro, un ratito para reponerse. Vio que habían división, y esta declaración, cuando él dijo, porque aquí leemos, dice: entonces Pablo le dijo, ¿cuál? Entonces Pablo, notando el 6, que una parte era de saduceo y otra de fariseo, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Y ahí quedó, pero ¡guau! De nuevo, un no menor, porque no es que al grupo de fariseos, el escriba fariseo se pare y dice: nada ha hecho este hombre que sea digno de muerte, nada. Claro, pero no era porque querían abrazar a Pablo, no, sino el ego. Ahí empezó a verse esto: ¿quién gana? Yo, tú. Y empezó la pelea, y el pobre Pablo, al medio de una turba incontrolable. Imagínese usted, golpeado, adolorido, física, emocionalmente, como hombre. Y esta gente tironeándolo. Uno, no, hacia acá, y el otro, y uno queriéndole pegar. Y nuevamente el tribuno sabe de esto y lo manda a sacar.
y lo lleva nuevamente a la fortaleza. Esta vez, obviamente, no lo castiga, pero piense usted en la noche, él golpeado, él con la incertidumbre que si iba a poder ir a Roma o no, que era uno de lo que había recibido del Señor cuando le dijo que iba a testificar de él en Roma. Entonces, en esa situación, encadenado en una celda sin comodidad alguna, oscura, muerto de hambre, porque los tenían así, solo sustentado por el Señor. Pero aún así, cuando usted está pasando, cuando yo he pasado, situaciones extremas que uno no ve ninguna luz de que pudiera verse un camino que se abre, ¿acaso no nos desvelamos? ¿No viene ansiedad sobre nosotros? Aunque nos derramemos ante el Señor, estoy hablando humanamente, aunque nos derramemos ante el Señor. Esa era la situación de Pablo. Ay, Señor. A Juan y a Pedro también lo habían juzgado, y también hubo como un respiro cuando alguien se para y le dice que no contienda. Capaz que estemos contendiendo con Dios. En Hechos también lo vimos eso. Pablo, sin duda, cansado, adolorido su cuerpo por la paliza, sufriendo también emocionalmente, sin fuerza. Nuevamente lo querían matar, humanamente deshecho en medio de ese desenfreno de egos entre fariseo y saduceo. El tribuno temía que Pablo fuera muerto, despedazado por la turba. Por eso lo arrebató. También él, más que nada, porque él se había declarado ciudadano romano, porque si no, lo deja. Y no porque quería a Pablo como ciudadano, sino por cuidar el puesto de él. Así es de egoísta el hombre. Ahí llega en el 11, mire, leamos esto. Yo cuando preparaba esto, mi corazón se estremecía. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Ahí llega el Señor. ¿Cuántas veces el Señor a través de su palabra nos da ánimo? En Deuteronomio 36, 11 dice: esforzaos, cobrad ánimo, no temáis, no tengáis miedo de ellos, porque el Señor, tu Dios, es el que va contigo, hermana, hermano. Lo que usted está pasando, el Señor va con usted. Él dice: no te dejará, no te desampararás. Aleluya. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Señor, que está siempre con cada uno de nosotros. Promesas de Él, dice que Él estará con nosotros hasta el fin. Ese es el Dios al cual le servimos, el que está sentado en el círculo de la tierra, que extendió los cielos como una cortina, que midió las aguas con la palma y con balanza y pesa los montes. Ese
es nuestro Señor, nuestro Dios. Como conclusión, hemos aprendido procurar tener en Cristo una limpia conciencia, aprender a reconocer nuestros errores por la armonía, la paz del hogar, de la iglesia, ser sabio, disculparse ante Dios y ante el agraviado, que en este mundo tendremos aflicciones. No nos dijo otra cosa. Debemos estar preparados, sobre todo en estos tiempos, en oración, en lectura de la palabra, conociendo que Él está con nosotros, que siempre está a nuestro lado, que nos anima, nos consuela, nos fortalece a través de su palabra, que cumple sus promesas, sus propósitos, porque Pablo llegó a Roma. Usted y yo llegaremos un día a ver a Cristo cara a cara. Esa es la promesa. A Pablo le dijo que llegara y lo hizo. Él dijo que venía y vino. Y él dijo que vendrá y va a venir. Y eso es lo que la iglesia espera. ¿Espera usted eso? Amén. Preparémonos entonces, estemos alerta, no perdamos el blanco que es Cristo. Incline usted su cabeza. Amado Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Señor, ayúdanos en todas las situaciones que quizás vendrán o el que está pasando en diferentes formas, tribulación, preocupaciones. Señor, saber que tú estás con nosotros y que tú cumples tus promesas y que todo, Señor, es para bien, para aquellos que han sido llamados. Señor, dejamos esta palabra en nuestro corazón impregnada para ponerla por obra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, Señor.